bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy los voy a llevar de shopping. Nos vamos a hacer las compras a un supermercado. Pero esto no es lo novedoso al 100%. Lo novedoso es, vamos a ver qué podemos comprar con 20 euros en un supermercado de Rumanía. ¿Por qué 20 euros y no 25 o 100? Principalmente porque cuando yo inicié mi canal de YouTube, hice un video exactamente igual que compraba con 20 euros hace 3 años atrás. Así que vamos a ver si esta vez compramos mucho menos, igual o más. Igual y más nunca. Imposible, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué entra. Este video también ayuda desde el punto de vista práctico para poder ver qué tan caro o tan barato es Rumania y cuáles son los precios que se manejan en el supermercado. Así que más allá de si uno puede opinar que es caro o barato, hoy te voy a mostrar la verdad de los precios en el supermercado. Hay muchos supermercados en Rumania, muchas cadenas de supermercados, entonces obviamente a veces hay una diferencia de precio mínima de algunos productos o algunos productos están en oferta, ¿sí? ¿A cuál estamos yendo ahora? Ahora vamos a un supermercado que no es el más barato, No es pero el más barato. Está vacío siempre, así que nos gusta, está bueno para grabar. Se llama, ¿qué decimos el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Auchan. Auchan, no, pero no es Auchan, este era No, Auchan. es Auchan Attack by Ah. Auchan. Sí, es como el ex Auchan y ahora se llama Auchan Attack o algo así. Pero yo creo que es un poco barato en comparación de otros. Igual, si no voy acá, voy al Lidl. Que el Lidl es bastante también económico en lo que es. Lidl andamos como las sardinas. Sí, pasa que el Lidl son más chiquitos los supermercados y se llena mucho de gente. Entonces, a veces para hacer las compras tranquilo, a lo mejor. Pero para los extranjeros que están en Rumania, el Lidl es el más barato, ¿no? Digo, De comida, sí. De comida. De bebida, agua así, no. No, De claro. cerveza no, pero Sí. de comida sí. Sí. ¿Crees tú? Soy yo, dejando el carrito. ¿Crees que pongo aquí? No. Este nos gusta mucho. A mí me gusta mucho el avocado. A ver, sale 7. Mira, estas son más blanditas. Bueno, ¿llevamos esa? 7. Cartofi, papas. Mira, estos son bastante caros, pero son nuevos estos, así que ¿Cuánto sale la bolsa? 13 lei. ¿La compramos? ¿Qué hacemos? ¿La llevamos? Sí, Bueno. porque son nuevos. ¿Y este que es para entrosalata? ¿No importa? Ah, no. Esta, abuelo. Pentru piure, ¿no? Chiprashit. No, buena esta, no. Bien, hasta ahora tenemos un snack, el avocado y eso. Tampoco. Esta es la golosina típica de acá. Sí, un horror. ¿No te gusta, no? No. Sector de los congelados, porque bueno, a veces hay comida hecha acá que está bastante bien y bastante barata, ¿no? Sí, pero vos, la pizza tuya es mejor que esa de... Sí, pizza. Acá. Me gustan estas empanaditas Oiteash. fuetadas con teleme. Y sale... Si compramos una 11 lei. Pero bueno, a ver. 11. A ver cuántas trae. 500. Bueno, a ver. Esa la hago casera yo, entonces necesito faina. Creo que esta está bien. Llorando. Para vos. ¿Cuánto sale esta? 20. La cerveza rumana. ¿Cuánto sale esa agua? Uno, cada botella. ¿Qué falta acá? Pues creo que 30 lei, pero no estoy seguro. Bueno, lo que me gusta de este súper es que hay mucha variedad de todo. O sea, buscas algo y tenés muchísimo variedad de marca de todo. Eso está bueno. Me gusta mucho. Sí. Pero que sea de portocalo. Portocalo.
7. 5 si compras 6 búfalos. Decía está en el video. Que sí, estoy grabando. Que si compras 3 unidades es más barato. 6 unidades. 6 unidades. Te queda 5 ley. Y... O sea, si compras 6 de estos, te sale como 3 ley más barato. Sí, como 33% más. Bueno, sí, pero ahora quiero uno, no quiero dos. Por eso está bien venir a este tipo de supermercados. Descuento. Sí, mayoristas, ¿no? Claro. Porque si compras muchas, te da más oferta. Pero nosotros tenemos que encargarnos en 20 euros. Dale. Acá. ¿De atún? ¿Algo de atún? No, esto es paté. El paté yo ya tengo acá, ¿sabes? Café para mí. Sí, aquí hay 24, trae 24 con Zahar Brum. Vino, un plato. ¿Cuánto cuesta este? 17. Si compras más, No, una. Y hay mucha oferta, miren, todo esto es la góndola de café. Hay muchísimos cafés, muchísimas marcas para lo que es cafetera, café normal, en grano, todo. Re barato, por ejemplo, hoy. Este, 7 leyes. Bueno, y con esta ya llenamos 100 ley. Porque esto generalmente está 12 ley. No quiero decirlo que en otros supermercados sale 12 ley. Y hay un montón de gustos. Me encanta esta oferta. ¿Qué tan lleno está? Supuestamente tienen que ser compras de 20 euros, pero vamos a ver si calculamos bien, ¿no? Casi nos caemos porque se cayó. Bueno, ya salimos del supermercado, así que ¿cuánto gastamos? Bueno, gastamos 106 ley, pero sacando las botellas que son retornables. Claro, porque... 102 ley. Bueno. ¿102 ley gastamos todo esto? Sí. A ver, ¿podés mostrar el ticket para decir que no mentimos a los seguidores? Bueno, tampoco hay que mentir, ¿no? 106, ¿no? Pam. Aquí. Bien, una cosa que hay que decir es que te cobran el envase de esto que es retornable, que después vos vas y lo devolvés. Entonces es por eso que gastamos esa diferencia. ¿Compramos mucho o poco? ¿Vos qué decís, esposo? Podríamos gastar mínimo 10% menos si compras de más, ¿no? Si no compras de cada uno. Claro, si compras 3 unidades de cada producto, tenés más descuento y podés gastar menos. Por ejemplo, esta no sale caro. 7 ley. Y si comprabas 6, era 4 de cada uno. Pam. Claro, ahí haces diferencia. Si compras más de unidad. Pero bueno, creo que compramos bastantes cosas, ¿eh? Bueno, cerveza, harina, café, estas cositas, avocado, este yogur que súper estaba en oferta y además estos snacks, la cerveza de mi esposo. Cerveza. Agua, cerveza. O sea, agua y cerveza. Vamos. Mira qué bolsa tienen. La bolsa de M&M. Jugo de gatos. Jugo, café. Harina, empanadas. Ok. Yogurt. Snack. Yogurt. Y Avocado. Bueno, una bolsa completa y esto. Bien, vamos a devolver el carro. Y listo, nos vamos. ¿Qué pensás? Que con todo lo que gastamos 20 euros, ¿fue caro o fue barato? ¿Fue caro o fue barato? ¿Compramos mucho o compramos poco? ¿Vos querés dar tu opinión? No, bueno, creo que en comparación menos. Con 3 años atrás, cuando vamos... Ahora, ni vi esta video de tantos tiempo, pero estoy curioso que compramos 3 años atrás de 20 euros. Parece que compramos más. Hace 3 años atrás compramos leche, shampoo, pan, bananas, pasta de dientes, salada untable, pasta, cerveza, agua, manzana y popcorn. Seguro. Así que bueno, voy a estar leyendo tu comentario. Espera que no me puse el cinturón. Ahora sí,
con el cinturón de seguridad puesto. Voy a estar leyendo tu comentario a ver si te parece que es caro, barato, si compramos mucho o poco, y qué supermercado preferís si no sería Lauja. No, porque este video no es para los rumanos, quiere decir que este video no es para los rumanos, que los rumanos saben cómo son los precios aquí, sino que son para los latinos, ¿no? Entonces 20 euros son más o menos 30 y pico mil pesos en Argentina. Son tipo 450 pesos en México. ¿Les parece mucho? ¿Poco? Me sorprendiste con tus cuentas matemáticas, sí, muy bien. O sea, ¿cuánto es en México? ¿Mexicano? Sí, creo que en 400 y pico, 450, 20 euros, ¿no? Creo. Bueno, en sí, es 20 euros. A ver si quizás en tu ciudad o en tu país, ¿por qué no?, compras más o menos aquí. Y ya les digo, esto es referencial, es para mostrarles. Hay supermercados que quizás tienen oferta otros elementos. Por ejemplo, aquí en Rumanía, en lo que es Bucarest y Ploiești, que son dos ciudades determinadas, lo que es la Cocoș tiene más barato. Por ejemplo, el tema es un supermercado que se llama Cocoș, que tiene más barato todo lo que es productos de limpieza, comida quizás más por mayor, ¿no? En ese supermercado que les menciono, por ejemplo, no tienen verduras y frutas. Entonces a veces uno tiene que ir comprando diferentes cosas de diferentes supermercados si realmente quiere economizar dinero, porque sí se puede, ¿sí? ¿Algo más? No. Dicho esto, y habiéndote mostrado precios, productos y ticket final de lo que compramos, ahora sí me voy a despedir y voy a estar atenta a tu comentario para que me digas si te parece caro o barato y si crees que compramos mucho o poco. También si tenés alguna otra sugerencia de algún supermercado donde se consiguen productos más económicos que esto, en caso de que sea mayorista, como en este lugar, que si compras 3 o 6 productos es más económico, déjamelo en comentarios para que todos podamos evaluar los precios que hoy se manejan aquí en Rumanía. Así que me despido hasta el próximo video. Despedite. A papá, le arrivedere.